Amigo y amiga, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Es un gusto volver a encontrarnos nuevamente a través de esta pantalla. Qué gusto encontrarnos a través de esta conexión tecnológica y justamente estamos para poder compartir uno de los temas que con seguridad despierta una serie de inquietudes y quizá también en el análisis, en la discusión, podamos hallar alguna explicación, digamos, de lo que ocurre en nuestros países, de lo que ocurre en cada uno de, digamos, de los territorios. Y para eso tenemos en esta oportunidad la grata suerte de poder compartir con nuestros directos amigos. Se trata, digamos, académicos, investigadores, además personas que tienen mucha trayectoria y vinculación con los pueblos indígenas o los pueblos originarios o trabajando desde estos mismos espacios. Pueblos indígenas y educación superior, este es el tema para el que nos hemos convocado. Soy José Atupaña, esto es Rixinacuy TV Internacional. Gracias también le decimos a todos los canales colegas, a los medios alternativos, a los medios digitales que siguen en nuestro país, el Ecuador, y particularmente fuera de las fronteras patrias. Me refiero a Centroamérica a través de Radio Victoria, en Perú a través del canal de la CUNARC de este hermano país, como también en Argentina a través de originarios.ar. En Chile, bueno, a propósito de los contactos, en fin, ojalá en las próximas ocasiones tengamos la posibilidad de ir extendiendo nuestra señal. En Europa saludamos también a través de la red Wipalas que nos sintonizan. En fin, medios tanto radiales como también canales locales que nos copien la señal. Dicho esto, vamos a hacer una brevísima presentación, digamos, de nuestro medio y de inmediato volvemos con nuestros invitados. Justamente ya en la sala virtual, aquí los tenemos, muy amable, gracias por separar su valioso tiempo y comparecer, digamos, para con la audiencia de Aviala hoy, gracias a las conexiones tecnológicas, podemos llegar en la medida en que esas voluntades den tan solo un clic. Muy amable. Le saludamos con el mayor afecto a uno de los hermanos del pueblo mapuche. Se trata de justamente Sebastián Maulén. Me disculpa si de paso a lo mejor no estoy pronunciando adecuadamente su apellido. En sus palabras iniciales le recibimos con el mayor cariño. Sebastián, te escuchamos. Mari Mari, Pupeñi, Pulamien, con Puché, con Alcutuquelu, con Adquintuquelu, Tufachizungu, Fentren de Moria, Pulamien, un gran saludo a todos los hermanos, hermanas que también están escuchando. Bueno, ahí nuestro hermano José ya dio mi nombre, yo soy de profesión geógrafo, pero también educador mapuche. Muy amable, Sebastián, qué gusto tener aquí en Hermandad para abordar uno de los temas tan cruciales quizá, pero que en el discurso de los políticos, en el discurso quizá de los mandatarios, no es muy común, aunque se refieren en términos generales. Con esto vamos, en cambio, a recibir a Pablo Pombosa. Doctor, muy amable, gracias por su gentileza. De paso, claro, decíamos, estuvimos un poquito medios tristes, dijimos, bueno, el dueño de casa no va a estar,
pero saludo esa decisión para que efectivamente haya sacado su tiempo y nos acompañe para abordar sobre pueblos indígenas y educación superior. Es rector de la Mauta Iguasi, muy amable, gracias por su comparecencia. Le escuchamos, doctor. Gracias, allí, tuta tukuykuna, napane hatun yachachi, tukuykuna. Ñuka shutimikan Pablo Pombosa, Quisapincha ayllullamanta nikani. Kay pachapi hatun pusha Tatu Yachanawasi, Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amautehuasi, Suma Tuta Charipangi, Tucuicuna. Buenas tardes, buenas noches con todos y todas. Un gusto estar en este espacio. Gracias a Rixinacu TV por hacer esta invitación. Un saludo a los compañeros panelistas que están participando en este espacio de diálogo. Y también un saludo a todos los quienes están escuchando y viendo a través de los diferentes lugares. Mi nombre es Pablo Pombosa, soy del pueblo Quisapincha, de la provincia de Tungurahua, de la nacionalidad quichua. Actualmente estoy desempeñando la función de presidente rector de la Universidad de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Amautehuasi. Un placer y un gusto estar y compartir con ustedes. Gracias, doctor, por su gentileza. Seguimos en este diálogo, para escuchar igual las primeras palabras en esta oportunidad a Evstatios Stefos, perdone si no pronuncio adecuadamente su nombre. Él es docente de la Universidad de la Educación de la UNAE en Cuenca, en Ecuador, pero se ha hermanado educativamente o se ha hermanado culturalmente. Él es griego, ya nos indicará, pero qué grato tener aquí en el país y particularmente abordando esta temática común como es pueblos indígenas y educación superior. Muy amable, bienvenido, escuchamos sus primeras palabras. Muchas gracias, gracias por la invitación. Yo soy docente de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador. Está ubicada en Chuquipata, es un pueblo entre Azogues y Cuenca, en el sur del Ecuador. Es una nueva universidad y estamos trabajando mucho en la educación, también en la investigación de la educación y muchísimo en la educación que está relacionada con los pueblos indígenas, no solo del país, pero de toda Latinoamérica. Es algo muy importante para nosotros y estoy muy seguro que de esta conversación que vamos a tener hoy vamos a dar más información al pueblo que nos va a escuchar. Muchas gracias una vez más. Muy amable, doctor, gracias por su gentileza. Igual pues dar este valioso tiempo para poder abordar esta temática. Nos vamos a una brevísima pausa y de inmediato volvemos con nuestros invitados. Estamos nuevamente ya con nuestros invitados. Bueno, tenemos alguna dificultad o quizá al doctor Pombosa le rogaríamos para que no apague su cámara y dar continuidad a este importante diálogo. Y empezamos con doctor Stefos. Bueno, me agradó muchísimo. Entiendo que ya tiene un tiempito, digamos, un estudio sumamente interesante que versa efectivamente sobre la educación, digamos, superior referente a los pueblos indígenas en el Ecuador.
me llamó la atención y dijimos, bueno, es el momento de abordar. Así que, qué grato. ¿Cuál es la pregunta que les inquietó a incursionar en esta búsqueda de la situación, doctor? Te escuchamos. La pregunta principal de la investigación que hicimos es si realmente tenemos un cumplimiento o no de la Constitución del Ecuador. ¿Qué dice la Constitución? Primero dice que la educación es un derecho de todas las personas. Al mismo tiempo es un deber del Estado ecuatoriano. La educación constituye un área prioritaria de la política pública y de inversión estatal, y también garantía de la igualdad e inclusión social. Y también la Constitución del Ecuador dice que la educación será participativa, incluyente e intercultural. Entonces, nuestro tema fue, ¿la educación realmente cumple con la Constitución o no? Y hacemos hacer una investigación. ¿Qué realmente pasa? Con datos nacionales. Y en este libro mío, el libro se llama Los indígenas del Ecuador, se presenta cuál es la situación real con un enfoque en la educación de los ecuatorianos. Y si me permite, podemos hablar un poco sobre fichas, datos, qué realmente pasa. Por favor, doctor. Entonces vamos a ver con pocas palabras. A mí realmente no me gustan muchas palabras. Vamos a ver un poco la educación superior. En la educación superior, solo 3.4 de todos los estudiantes de las universidades son indígenas. Hablamos sobre Ecuador. Normalmente aquí un ecuatoriano tiene que dar el examen para entrar a la universidad y finaliza su bachillerato en la edad de 17. Normalmente es alumno de la universidad en la edad de 18. En la edad de 18... se mutió el micrófono, doctor, si es tan amable. ¿Ahora me está escuchando? Ahí escuchamos. Normalmente decía y desde ahí no tuvimos el audio. Sí, normalmente un ecuatoriano es alumno del primer año de la universidad en la edad de 18. Normalmente. En esta edad, los indígenas matriculados son solo el 3.7, hablando sobre la población de todos, solo 3.7. Si vas al próximo año, edad 19, los matriculados son solo el 1.7. Después del primer año, se pierde la mitad de los indígenas ecuatorianos matriculados en una universidad. Se pierde la mitad. Lo digo una vez más. Ellos que son matriculados en el primer año son pocos, solo 3.4. Para el próximo año se pierde la mitad. ¿Qué pasa? Primero, debo decirles que aquí en Ecuador tenemos para la mayoría de las universidades, tenemos un periodo académico, un periodo que se llama nivelación, que es el primer periodo de la universidad. Hicimos un proyecto con la cooperación de Escuela Politécnica Nacional, que es una universidad muy prestigiosa en Ecuador, un proyecto que se llama Inédita de la CENESID, que es la Secretaría de Educación Superior, sobre la nivelación, este primer periodo de la universidad, donde realmente la mayoría de los indígenas y también otros grupos vulnerables y prioritarios no pueden pasar esta nivelación. Si vamos luego al posgrado, ¿me están escuchando? Perfectamente, doctor. Bien, vamos al posgrado. Les dije, ¿qué pasa en el posgrado? El audio se fue. Solo. Se fue el audio, doctor, perdone. Ahora ahí le estamos escuchando. Bien,
Si vamos al posgrado, solo 1.6 de los estudiantes de posgrado son indígenas. ¿Qué pasa con este pueblo indígena? ¿Qué pasa? De todos los alumnos de pregrado, casi 18%, casi de todos, casi 8% son pobres. Pero si vas a los indígenas, es 19, un poco menos que 20% de los pobres. Es la pobreza. La pobreza. Después de la universidad, quiero decirles un otro dato. Vamos, eso que llamamos edad productiva. Es un rango de edad que utilizan muchas organizaciones internacionales, que es la edad de 25 a 64, donde esperamos que normalmente alguien puede trabajar y no estudiar. Ya 25 ya finalizó sus estudios y está trabajando. ¿Qué pasa? El 18% de todos los ecuatorianos en esta edad tienen estudios de universidad, pero solo 6% de los indígenas. Solo 6%, 18% de todos, 6% de los indígenas. ¿Dónde está el cumplimiento con la Constitución? ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está la justicia social? Y ahora, hablando sobre posgrado, hablando sobre los indígenas son 4 veces menos que el promedio en el posgrado. Eso pasa aquí en Ecuador. Es una cosa que eso que nos decir es que no existen las mismas condiciones para todos. Pero para hablar sobre la universidad, tienes que ver qué pasa antes, José. Tienes que ver qué pasa antes. Si vas a la básica, educación básica en Ecuador, que es la edad de 5 a 14, el 18% de los alumnos de la básica están trabajando, de los alumnos indígenas. Lo digo una vez más para la gente que nos está escuchando. El 18% de los alumnos indígenas de 5 a 14 años de edad en la educación básica del Ecuador están trabajando. Entonces, ¿cuál es el tema? Hablando sobre la educación superior. ¿Cómo alguien va a llegar hasta la edad de 17 asistiendo a clases? El 60% en la básica de los indígenas son pobres. El 60%. El promedio nacional es 25. Es la situación. Entonces el tema no es tanto qué pasa en la educación superior de la universidad. El tema es cómo alguien va a llegar en la edad de la educación superior para seguir en la universidad. Es muy difícil. Pobreza, trabajo infantil, son cosas sin palabras. Es la situación. Se fue el audio, perdone, doctor. ¿Ahora me están escuchando? Ahí lo escuchamos, doctor. ¿Cuál es el tema principal? El tema es que tenemos mucho trabajo infantil, hablando sobre indígenas, y tenemos también, al mismo tiempo, mucha pobreza, 60% de la básica. Son temas muy importantes. Y aquí tenemos un grupo de personas que, de acuerdo con la Constitución, la educación es un derecho. Pero otra cosa que dice la Constitución y otra cosa es qué pasa. Y ojo, hay un tema más que yo lo considero también muy importante hablando sobre el pueblo indígena. ¿Ahora me están escuchando, José? Estamos escuchando, doctor, perfectamente. Bien. Es algo que a mí me preocupa muchísimo, muchísimo más que la matriculación en la universidad. Más. Es la cultura indígena, José. Es la cultura indígena.
los jóvenes indígenas, los jóvenes menores que de 20 años de edad, menores, ellos hablan un idioma, una lengua indígena en el porcentaje 65%. El 65% de los jóvenes indígenas hablan una lengua indígena. Si vas a la edad de sus padres, de 40 años o más, las personas que hablan una lengua indígena en Ecuador son 85%. En una generación se perdió 20% de las personas que hablan una lengua indígena. Cuidado. Muchísimo cuidado en la educación ecuatoriana. Te digo solo, en una generación se perdió un 20% de personas que hablan una lengua indígena, que es la lengua materna. Yo soy griego. Grecia es un país pequeño de Europa, que consideramos como griegos que la cultura de cada persona, la lengua materna, es de las cosas más importantes en su vida. No puedes perderlo. Entonces es un deber del Estado, de las universidades, de la educación, disminuir la pobreza en este pueblo, pero no perder la cultura. Otra cosa la pobreza, pero también no perder la cultura. Es muy importante la cultura y la lengua indígena. Tenemos que luchar. Qué importante, doctor, muy amable, esos datos, digamos, fríos, o esos datos reales, esos datos que grafican lo que están, digamos, viviendo los pueblos indígenas en el caso ecuatoriano. Ahora nos vamos hacia el sur del continente, nos vamos hacia Chile, nos vamos a los territorios del pueblo mapuche. ¿Cuál es, en cambio, o primero un comentario, digamos, a lo que acaba de señalar el doctor Estefos, y luego, en cambio, qué es lo que nos puede contarnos, digamos, sobre lo que viven los pueblos indígenas en materia de educación? Sebastián. Pelei, Mari, Kakiye, Maipiat, Tayin Chalín, pero Maquilecu, Metri, Payay, Tayin Zungu, Tayin Nutram. Espero que salga bien esta conversación, ¿cierto? Me llama la atención lo que plantea el doctor, ya que se puede hacer un mismo escenario acá en el Gulumapu, ya en la parte, ¿cierto?, que nosotros decimos Gulumapu, el territorio mapuche oeste. Y también hacemos el balance que es la accesibilidad. Ya la accesibilidad, la institución, en este caso CONADI, es el encargado de dar la acreditación indígena a los niños, niñas, adolescentes, adultos, y es ahí en donde en conjunto con la JUNAEB es el mecanismo para acceder a la educación universitaria. De los pueblos indígenas, estoy hablando en general, el 12,46% es el que tiene acceso a la educación universitaria, mientras que aquellos que no pertenecen a un pueblo indígena, a un pueblo originario, corresponde al 18%. Mientras que en posgrado, ahí también las cifras cambian y se asemejan también a lo que plantea el doctor. El 1,57% tiene acceso al posgrado, mientras que casi el 3% como población no indígena. Por lo tanto, también vemos algunas condiciones que más o menos limitan el acceso a la educación universitaria a quienes pertenecen a los pueblos originarios, el pueblo mapuche, principalmente por un tema demográfico, ¿cierto? Yo me voy a enfocar también entendiendo que el pueblo mapuche es el que tiene mayor presencia en el territorio. Y ahí también vemos procesos que son los procesos migratorios, estoy hablando del campo a la ciudad, donde también incide,
Y también son los espacios educativos, estoy hablando de la universidad, en donde estamos hablando que de la década del 90, por medio de la ley indígena, la ley 19.253, se empiezan a generar los mecanismos estatales, tanto para la educación básica, en donde hay una mayor profundidad respecto a la educación intercultural, y posteriormente en los espacios educativos universitarios. Hoy en día tenemos, solamente puedo mencionar algunos espacios educativos, como por ejemplo la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile, en donde sí hay un desarrollo de contenido. Estamos hablando también de la Universidad Católica hace unos años atrás, en conjunto con el Centro de Estudios Indígenas. Estoy hablando también de la Universidad Arturo Prat en el norte, y en el sur podemos también destacar quizás la UFRO y la Universidad Católica de Temuco. Son los principales espacios en donde se ha hecho una mayor profundización de la educación universitaria, y sin duda estamos en deuda, de verdad estamos en deuda, y claro, también probablemente ustedes lo deben haber discutido. Entiendo que hace unos meses atrás estuvo Rosa Catrileo, que era una convencional constituyente en el proceso constituyente, y que ese proceso no continuó su camino para ser aprobado, en donde ahí también se consagraba el derecho a la educación, en donde se consagraba también, por ejemplo, que hoy en día la educación en Chile está normado por ley, la Ley General de Educación, donde dice que la educación es intercultural e inclusiva. Sin embargo, en materia educativa, desde educación básica, vemos que existe acá en Chile el decreto 280, y que se le afecta a todos los pueblos originarios acá en el Gulumapu. Estoy hablando de pueblo mapuche, pueblo Rapanui, Aymara, Diaguita, Coya, Cahuéscar, Yagán. Son los pueblos reconocidos por la ley 19.253, y este decreto está vigente. ¿Eso qué significa? Que en los espacios educativos de enseñanza básica, me refiero, tiene que haber un porcentaje, que es el 20% de niños indígenas, para implementar la asignatura de lengua indígena. Entonces, eso segrega, por supuesto, y va afectando directamente lo que plantea acá el compañero. O sea, se afecta la cultura y se afecta el idioma, porque también en las casas, en los hogares, no se está hablando el mapudungún, no se está hablando el aymara, no se está hablando el quechua, el rapanui quizás también tiene un mayor fluidez, debido a que allá hay un consejo que profundiza esto. Sin embargo, hoy en día, desde el modelo educativo, desde el modelo cultural, vemos una homogeneización, ¿cierto? Un avance del español, en donde las culturas y los idiomas de los pueblos originarios están quedando atrás. Y hace un par de semanas, ¿cierto? Nuestro país vivió el Día de la Lengua Materna, pero nos deja el desafío, creo yo, de cómo podemos seguir profundizando el idioma de los pueblos originarios, principalmente en el Gulumapu. Ya hoy en día en Argentina, también nuestros hermanos allá en el Puel Mapu están viviendo un racismo muy profundo respecto a la presencia mapuche, y que ahí también queda el desafío de cómo poder retomar principalmente el idioma. El idioma es el motor del pueblo, así que ese es más o menos el balance. Me llamó la atención las cifras que menciona nuestro hermano, porque va también en correlación acá con Chile, con este espacio, este territorio. Gracias, Sebastián Maulén, desde Chile. Volvemos a Ecuador, doctor Pablo Pombosa, rector de la Universidad Intercultural Amauta Ihuasi. Doctor, quizá uno pudiera decir en alguna medida, para remediar lo que las cifras, lo que ha señalado más bien el doctor Estefos, está en la Universidad Amauta Ihuasi. Entonces,
de pronto nos puede contar cómo está en términos de presupuesto. Lo que ustedes han solicitado ha proporcionado efectivamente. ¿Cómo estamos en términos de estudiantados? ¿Los estudiantes, digamos, indígenas están en su mayoría? ¿O cómo han tenido, llamemos, en términos de infraestructura, en términos de docencia? Bueno, es una universidad largamente durante mucho tiempo anhelado, peleado, en fin, a la final ha ido, digamos, en esta lucha por institucionalizar. Pero, ¿cómo estamos? Un poco para ver si hay alguna esperanza de que vamos en la otra línea con relación a lo que nos plantea el doctor Estefos, como también lo que nos está contando una realidad muy compleja de los hermanos mapuche, uno de los pueblos del actualmente denominado país Chile. Doctor Pombosa, espero que de paso no se quede sin batería porque estamos viendo que está al borde, doctor, pero vamos a hacer oraciones para que se mantenga hasta el último del programa. Sí, frente a esta realidad que pues es conocido, ¿no? En nuestros países, en particular en el Ecuador, la desatención, digamos, del sector o del sistema de universidades públicas y privadas del país con relación hacia los pueblos y nacionalidades indígenas, eh, o frente a ese vacío, digamos, las organizaciones sociales, especialmente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, desde los años 80 planteó un proyecto educativo, no como parte de un sistema de educación intercultural bilingüe. Y en esa perspectiva, la Universidad de Amauta Iguazí, pues en esta segunda fase de vida institucional, que empezó el 2 de agosto del año 2018 y hasta la presente fecha, bueno, tenemos varios desafíos en los cuales estamos trabajando. Un primer desafío es el desarrollar una oferta académica que tenga pertinencia o que tenga demanda en los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, al momento tenemos 4 carreras que estamos ya implementando. Tenemos lengua y cultura, derecho y pluralismo jurídico, agroecología y soberanía alimentaria, gestión de la educación infantil, familiar y comunitaria. Y estas carreras tienen el objetivo de dar respuesta hacia los territorios. Desde el punto de vista de estudiar las formas, los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y también complementar con el conocimiento científico, con las nuevas tecnologías, con las nuevas teorías, desde la visión, desde, bueno, nosotros llamamos desde el enfoque occidental, ¿no? Entonces, ese es un primer desafío, ¿no? Que plantea la universidad, el desarrollar una oferta académica que tenga estas dos corrientes, tanto el conocimiento occidental, pues ha sido generado y producto también de una serie de trabajo, una historia y todo eso, y por otro lado también estudiar los saberes, los conocimientos, que también tiene su trayectoria, ¿no? Y que también tiene un sistema de generación y de producción de conocimiento. Otro de los desafíos es el acceso de estudiantes indígenas a la Universidad de Montiguas. En esto hay que destacar que hasta el año pasado esta universidad estuvo y está funcionando como todas las otras universidades. Es decir, que teníamos el mismo sistema de acceso para los estudiantes de pueblos y nacionalidades, y esto ocasionó que hasta el año pasado tengamos un bajo porcentaje de estudiantes indígenas en esta universidad. Estamos hablando entre el 30-35% de estudiantes indígenas que ingresaban a esta universidad. Este año, con los cambios que se hicieron en el reglamento de admisión, pues estamos casi ya al 50% de estudiantes de pueblos y nacionalidades. Bueno, entre otros desafíos que tenemos es
el fortalecimiento institucional de la universidad, lo que tiene que ver con la infraestructura física y tecnológica de la universidad. Esto, bueno, demanda de recursos económicos. El año pasado nosotros tuvimos un presupuesto de $2 millones. El anterior, antepasado, el 2020, tuvimos $712,000 el presupuesto de la universidad. Entonces, esto refleja que, bueno, el Estado, para nosotros, pues, en esos años no tomó en serio a esta universidad. Eso se refleja en la asignación presupuestaria y que ha tenido un impacto, ¿no?, en cuanto no ha permitido crecer como se quisiera. Sin embargo, en este año, en el año 2023, pues el presupuesto se ha incrementado, tenemos un presupuesto de $7 millones, y esto va a posibilitar que podamos ya, contar con mejor infraestructura física y tecnológica, tanto para la sede matriz, que estamos funcionando acá en Quito, en un edificio facilitado por Inmobiliar, y pues esta semana, la semana pasada, también hemos establecido un contrato de comodato con Senacid para usar otro edificio que va a estar al servicio de la universidad y donde vamos a funcionar la planta matriz. Ahora, concomitante al tema de la infraestructura, un desafío de la universidad es la universidad en los territorios. Eso demanda de una serie de diálogos, una serie de análisis también para identificar infraestructuras que hay en los territorios y ver cómo la universidad puede estar más cerca de las comunidades. Las carreras que plantea, la modalidad que plantean o que constan en las carreras, las 4 carreras que tenemos como modalidad semipresencial. Esta modalidad tiene unas ventajas y también unas limitaciones. Las ventajas es que posibilita que estudiantes de diferentes territorios puedan reducir sus gastos para acceder a la universidad. Es decir, pues no tienen que gastar en pasajes, alimentación, arriendos para venirse acá y pueden estudiar desde sus territorios. La desventaja es que esto requiere un tipo de capacitación desde los docentes, una planificación, una preparación para desarrollar todas las herramientas pedagógicas para realizarlos en la modalidad semipresencial. Por otro lado, también demanda un tipo de estudiantes con más conciencia de responsabilidad, ¿no? De querer estudiar, de estudiantes que tengan muy claro hacia dónde quieren en su vida, ¿no? Y claro, la otra limitación también es la parte tecnológica, que no todos los estudiantes tienen la posibilidad de conectarse a Internet, dificultades en el acceso a equipos de cómputo. Esas son algunas de las limitaciones que todavía tenemos y que la universidad, estamos tratando de solventar a través de becas y eso a los estudiantes que más tengan dificultades. Algo que desde la universidad vemos también un desafío es el que mencionaba el compañero panelista anterior sobre cómo en la universidad podemos tener docentes que impartan clases en lenguas originales. Eso es un desafío muy, muy grande en este momento, porque es evidente los datos, las estadísticas, que el sistema de universidades, tanto, digamos, públicas y privadas, así como también la educación media, prácticamente se desarrolla en un ambiente monolingüe. Y esto hace que estudiantes de pueblos y nacionalidades, cuando ingresan a las universidades, prácticamente dejen de hablar sus lenguas originarias. Pues el desafío nuestro es cómo hacemos que los estudiantes conserven su lengua, desarrollen y potencien el uso de la lengua.
Y esto amerita que la universidad pueda también ser un espacio para el uso de las lenguas originarias. En el país tenemos 14 lenguas y bueno, eso amerita que también podamos tener profesores que impartan clases en alguna de esas lenguas, pero también tenemos unas dificultades porque tenemos una variabilidad de estudiantes de varias nacionalidades. Digamos, las clases se pueden dar en lengua quichua, pero si tengo un estudiante guaraní o shuar, ellos tendrían que saber quichua para poder entender las clases. Entonces, esos son temas que sí nos preocupa y que pues estamos buscando estrategias para resolver. Algo que hemos visto es que la universidad puede generar un espacio diferente de las mallas curriculares y generar el aprendizaje a través del Instituto Académico de Lenguas Originarias, que es un centro de educación que hemos creado en la universidad y que ya estamos ofertando cursos, y el objetivo es que la universidad pueda ofertar cursos en las 14 lenguas, de manera de que los estudiantes, digamos, si hay un estudiante Sachila o Chachi que tienen su lengua originaria, ellos cuando ingresen a la universidad, paralelo, están en la obligación de tomar los cursos en el centro de idiomas en su lengua originaria y desarrollar el conocimiento hasta un nivel de B1 desde el marco europeo o un nivel de conocimiento y dominio de la lengua, ¿no? De manera de que eso posibilite que los estudiantes fortalezcan cuando terminen la universidad, puedan haber mejorado su conocimiento de la lengua. Ahora, el otro desafío también es que no queremos perder de vista el conocimiento de la lengua de inglés, porque es una lengua, pues, de conocimiento de relación científica y, pues, posibilita también o va a posibilitar que estudiantes puedan hacer sus posgrados en otros países. Entonces, frente a eso, la tarea de la Universidad Malta siempre nosotros vemos que nos toca hacer lo que hacen todas las universidades y mucho más de eso. Entonces, eso es, obviamente, exige personas, exige docentes con más vocación, con una formación también en el campo de la cultura, en el campo de las lenguas originarias. Entonces, eso comentarles de que estamos ahí trabajando. La universidad este año está en la fase final de lograr el proceso de institucionalización. Tenemos como desafíos, como mencionaba, descentralizar las actividades de la universidad en lo que nosotros llamamos centros universitarios interculturales en los territorios, y dentro de cada centro universitario intercultural también desarrollar lo que los compañeros de las organizaciones llaman centros universitarios comunitarios, que esto es un concepto, es un elemento que va a formar parte del sistema de la Universidad Malta y que esto posibilita que podamos hacer educación universitaria con los recursos del medio que existen. Sí concebimos que el aula de aprendizaje debe ser la comunidad, el territorio. Eso es otro desafío que planteamos. Y que el aprendizaje se base en la práctica, se base en la realidad, en los problemas de los territorios. De igual manera, la investigación y vinculación, ¿no? Que estemos orientados a dar respuestas. Y todo esto en un marco que es un mandato para la universidad, ¿no? La generación, la formación de capacidades de jóvenes, también de docentes, para consolidar lo que la Constitución establece, un Estado plurinacional e intercultural, no que eso esté en la Constitución, pero consideramos que sí es tarea de las universidades el de formar personas, formar seres humanos y también desarrollar trabajos de investigación para que esto pues sea una realidad y que las culturas, las diferentes nacionalidades puedan estar fuertes en su identidad cultural, en sus sabidurías, en su conocimiento, y que eso pues en realidad es todo un aporte porque los saberes ancestrales
En estos momentos que vivimos una crisis ambiental, una crisis humanitaria, creo que pueden aportar con muchísimos elementos hacia el sistema productivo, hacia la conservación de los ecosistemas, hacia también la humanización de los seres humanos, porque vemos que hemos caído en un capitalismo muy fuerte, un materialismo que pues que depreda prácticamente varios ecosistemas y todo, y que es necesario que varios de estos principios que se guardan y se estuvieron presentes en nuestras nacionalidades y pueblos, pues pueden ser elementos que consideramos para la construcción de una sociedad más equitativa, una sociedad incluyente y también reconociendo que existimos una diversidad cultural y que por lo tanto hay una diversidad epistémica, un reconocimiento de saberes. Mil gracias, doctor, por esta panorámica y de paso también, digamos, mostrar cuál es el caminar con dificultades. Sin embargo, bueno, la otra realidad que podemos tener una idea de lo que está pasando, al menos en el caso de Ecuador. Vamos a una brevísima pausa y volvemos en una siguiente ronda de manera inmediata. Nos hemos convocado para abordar sobre pueblos indígenas y educación superior y nos acompaña justamente en nuestra sala virtual nuestros gentiles invitados. Creo que tenemos dificultad con el doctor Pombosa. Esperemos que, digamos, busque alguna otra opción con el tema de su batería, de su equipo y continúe acompañándonos. Pero mientras tanto vamos hacia el sur del continente, nos vamos hacia los territorios de este pueblo luchador como es el pueblo mapuche. Pero antes quiero saludar a los amigos que nos están escribiendo a través de la pantalla o a través de esta plataforma de Facebook de Rixinacui Internacional. Por ejemplo, Fernando Farinango dice, excelente programa, saludos, es súper preocupante en no contar con profesionales indígenas para cumplir con la construcción de políticas públicas para pueblos y nacionalidades. Esto pasa por no tener acceso a la educación superior, ya sea por no contar con la economía y los puntos de demanda que no ingresan. Bueno, parte de esta realidad en cifras indicaba minutos antes nuestro invitado. En otra parte dice también, estimados, para mantener su cultura de los pueblos y nacionalidades es primordial en practicar su lengua originaria y para ello no existe un plan que esté construido en el marco del ejercicio de las políticas públicas, señala también. Ayarrazu, si no hay profesores profesionalizados en las lenguas originarias, conocimientos y filosofía de estos pueblos, ¿qué es lo que van a inculcar a los estudiantes? También pregunta. Bueno, les invitamos para que nuestros amigos que están al otro lado de la pantalla, pues nos acompañe con sus inquietudes, con sus comentarios. En la medida de lo posible lo vamos a ir exteriorizando. Si merece algún comentario, adicionalmente, Sebastián, doctor, bueno, ¿hay experiencias en el pueblo mapuche? ¿Cuál es la lucha? A más de lo que nos contó brevemente, ¿cuáles son las prioridades? De pronto, ¿se pueden buscar mecanismos de, no sé si el término es el adecuado, comunicarse o intercomunicar, digamos,
entre estas instituciones de educación superior que están siendo impulsados de los pueblos indígenas o aquellas que están llevando también carreras relacionadas con estos pueblos, Sebastián? Yo creo que ahí, frente a eso, hay que primero destacar que efectivamente no podemos desconocer que hay centros de estudio, hay universidades que son más sensibles a la temática indígena y que trabajan la cultura, trabajan el idioma, vinculan a las comunidades. Por ejemplo, ahora que se viene junio, celebran el Huatripantu, hacen sus celebraciones con el propósito de poder retornar también a este conocimiento antiguo. Sin embargo, voy a ser un poco pesimista ya. Creo que desde el lado estatal está al debe. La política pública no tiende a darle un énfasis al conocimiento de los pueblos originarios y entendiendo que nuestro país ratificó el convenio 169 de la OIT, por lo tanto hay un derecho y también hay una obligación. Entonces, a la vez también tenemos que reconocer el trabajo y el esfuerzo que han hecho nuestros hermanos. Yo voy a reconocer en este espacio a mi Quimelfe, a mi Quimche, ¿cierto? A quien yo también por algo pude aprender más la lengua, que es Héctor Mariano, ya un profesor que trabaja en la Facultad de Filosofía, en la Universidad de Chile. Desde hace muchos años empezó a difundir la cultura y el idioma mapudungún, y él siempre tuvo la idea de formar por eso cuando yo escuchaba al hermano Pablo, de verdad que ganas de tener una universidad también, una universidad autónoma mapuche, y eso no lo tenemos, y eso es producto de que nuestra educación depende de tus ingresos, depende del poder adquisitivo que tú tengas, y eso es grave, porque la educación la entendemos hoy en día acá en Chile como un bien de consumo, y eso limita. Y de todas maneras da la posibilidad también para ciertos colectivos, para ciertas comunidades, ciertas asociaciones que también puedan postular a fondos, a talleres. Pero la idea es poder dar un mayor auge en donde también los centros de estudio, centros de formación técnica, en general universidades, puedan tener también asignaturas, ¿cierto? Como franja de cultura, de idioma, con el propósito de darle también mayor horas para hablar el mapudungún, el quechua, el aymara o el Rapa Nui. Así que, bueno, también puedo mencionar, hace un rato mencioné algunos centros de estudio acá en Chile. El 2021 la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación está también haciendo una innovación a nivel latinoamericano con una traducción español mapudungún. Y eso también habla bien, creo yo, de que hay académicos que están con sensibilidad en la materia indígena y que quieren apostar también a una sociedad intercultural, inclusiva, pero como digo, desde la política pública estamos un poco atrasados, entendiendo que también dependemos del presupuesto nacional. Hoy en día son los educadores tradicionales los que llevan adelante la enseñanza para los niños y niñas y adolescentes, los espacios educativos de enseñanza básica, y es el Ministerio de Educación quien se encarga de capacitarlos, como también el CPIP, ya que es un centro para formación de docentes. Pero no tenemos una academia, hay una academia de mapudungún, sí, pero no tenemos una academia nacional o no tenemos una universidad que también vele por profundizar los contenidos de cultura, de idioma, los relatos antiguos de nuestra gente, y así también para el norte o para el territorio también extremo sur, no tenemos. Entonces, ese es nuestro desafío, creo yo, y que fundamentalmente hoy en día tenemos que darle visibilidad al mapudungún, al aymara, al quechua, al Rapa Nui. Y bueno, yo lo hablo desde la óptica de como gente, ¿cierto?, mapuche, desde el mapudungún, sí efectivamente hay una deuda y que hoy en día
podemos reconocer esos espacios, ya también desde la historia, por lo menos desde 1910, con la creación de la Sociedad de Caupolicano, en los años 40, con la Corporación Araucana, en los 70 también la Federación de Estudiantes Indígenas, hoy en día ya en los 90, los hogares indígenas, en Purén, por ejemplo, son los espacios que también han dado como difusión para considerar, para que es una voz, ¿cierto?, indígena, mapuche, a la institución, en este caso al Ministerio de Educación o al CRUCH, que la cultura y el idioma tiene que estar presente también con el propósito de no perder la lengua materna, los relatos antiguos también que nos daban los abuelos, la abuela. Así que creo yo, en síntesis, que estamos en un contexto bien, bien complejo, como Chile, ya como territorio chileno, sobre todo para los pueblos originarios, y que sin duda va a depender también de nosotros, de cómo poder utilizar la enseñanza de nuestros antepasados, como por ejemplo Lautaro, que en este mes de abril conmemoramos a esta figura que probablemente lo pudieron haber escuchado, una figura bien potente en la historia mapuche, de cómo poder también utilizar la enseñanza de nuestros antepasados y cómo también utilizar este conocimiento para la educación universitaria y cómo hacerlo compatible sin perder también lo que somos, o sea, nuestro carácter también como del Mapudungún, que es el motor del pueblo. Así que por lo menos traté de ver esa parte como desde la educación básica, considerando también los educadores tradicionales, en donde no hay un centro de formación para los educadores tradicionales, que los educadores tradicionales están normados por el decreto 301 en Chile, y ahí faculta su función, pero no hay un centro de formación mapuche, por ejemplo. No, eso no lo posee el educador tradicional. Y así también veámoslo en el escenario de la educación universitaria. Tampoco existe un espacio así. Entonces, existen estas universidades que trabajan esto debido también a la población, porque también aquí tiene que ver la demografía. En la región metropolitana y en la región de la Araucanía se concentra la principal población mapuche, ¿ya? Entonces, queda el desafío, en síntesis, hermano. Gracias, Sebastián, por esta siguiente panorámica que nos brinda y nos da una pauta de lo que viven los pueblos originarios en este país, que a más del pueblo mapuche, por supuesto, hay, si no estoy mal, más de una decena de pueblos y lenguas también originarias allí en ese territorio. Volvemos con Estefos, doctor. Bueno, lamentablemente el doctor Pombosa prácticamente su teléfono quedó sin batería. Aspiremos de que ojalá logre solucionar y vuelva a ingresar. Entonces, nos erizó los pocos pelos a la final que a uno le quedan escuchando esas cifras, esos hallazgos, doctor. Ahora, en perspectiva, quizá a manera de conclusiones, a manera de recomendaciones, ¿cuáles son los elementos que quisiera compartir resultado de esta importante investigación que pudo llevar adelante, doctor? Inicialmente, me gustaría decirles algo que encontré en una investigación que hice. Tenemos el problema del audio, doctor, si están amables. Hace unos años, unos 5 o 6 años, hicimos con mi equipo una investigación sobre las causas de muerte de los indígenas. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Y encontré que casi un 10% de los indígenas muertos por año en Ecuador son niños menores de 10 años. El 10% de los indígenas que mueren en Ecuador son niños menores de 10 años. ¿Y cuáles son las causas? Influenza, neumonía, razones y causas que no existen en un mundo moderno. En un mundo moderno, amigos,
un niño no muere por influenza, neumonía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es la pobreza. Es la pobreza que genera esos temas. Atrás de la mayoría de los problemas, desafíos que encontramos en la educación, siempre hay la pobreza. El tema ahorita es realmente qué pasa en Ecuador. ¿Cuál es la riqueza? El sábado pasado di una charla en un programa de posgrado en una universidad europea. Personas que primera vez escucharon sobre Latinoamérica. Y me preguntaron los alumnos de posgrado, ¿cuál es la riqueza de Latinoamérica? ¿Cuál es la riqueza del Ecuador, donde yo vivo? Entonces, amigos, ¿cuál es la riqueza del Ecuador? ¿De dónde Ecuador encuentra dinero? Primero, Ecuador es el número 1 exportador a nivel mundial de bananas, el número 1. En mi país, en Grecia, tenemos casi 35 millones de turistas por año. La mayoría de ellos están consumiendo bananas del Ecuador. Ecuador también es el mejor, el número exportador a nivel mundial de cacao de alta calidad. También es el mejor exportador de muy alta calidad de camarones y otros productos de agricultura, ganadería, donde los productores son personas que viven en área rural, como los indígenas. El oro del Ecuador son los productos de agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Los agricultores, también los indígenas, producen de muy alta calidad, les venden por todo el mundo. También, sí, ¿qué pasa ahorita, chicos? La riqueza no regresa al productor. No regresa. Es un tema muy grande que realmente en otros países bien desarrollados, como es Francia, por ejemplo, la riqueza de un producto de agricultura, un porcentaje grande regresa al productor, pero no el Ecuador. ¿Cómo ahorita? Las personas que viven en área rural y trabajan en agricultura y ganadería, como son los pueblos indígenas, que producen la riqueza del Ecuador, son los más pobres. Es el problema real. Debo decirles que de acuerdo con mis estadísticas, los indígenas, los pueblos indígenas del Ecuador, son de las partes, de los grupos de la población que más trabajan, más trabajan y ganan menos, más trabajan y más pobres tienen. Este es un caso de desigualdad increíble y también injusticia social. No podemos tener personas que trabajan y ganan menos que los demás, pero son personas que son productores de la riqueza del Ecuador y la mitad de los pobres, 60% pobres y la mitad indigentes que producen la riqueza. Esta cosa es inaceptable, hermanos, inaceptable. Y yo, como griego, hijo de una nación muy antigua, debo decir que tenemos que luchar. No está bien. Está mal. Esto fue mis palabras. Muchas gracias. Gracias a Stefos, doctor, docente de la UNAE, por estos otros datos que nos dejan, digamos, con escalofrío. Y allí estaría la explicación de por qué de la protesta, de por qué de las movilizaciones, de por qué los reclamos permanentes de que hay desatención desde el Estado. Hay políticas que no están bien y hay que mejorarlas, hay que replantearlas. En fin, doctor Pombosa, nos alegramos de que
ahora sí ya llegó a un buen puerto, entiendo. Y bueno, a la final estamos con el tiempito ya un poco pasados, pero cerremos en esta parte final, quizá cuáles son los grandes retos, aunque algunos de ellos ya lo planteó. Dada esta realidad complicada, compleja, que hay que, digamos, irlos, mientras el sistema de educación superior en términos generales está yendo, digamos, a 80%, por poner un ejemplo, pero en cambio toca duplicarlos, toca ir mucho más rápido en cuanto a las demandas y a las urgencias de los pueblos indígenas. Pero para responder a aquello, al menos desde esta instancia, desde este espacio de la Mauta Iguasi, ¿qué es lo que tienen previsto en adelante, doctor? Bueno, había referido antes sobre algunos desafíos que tenemos como universidad. Bueno, otro de los desafíos que tenemos es la incorporación de sabios y sabias a la enseñanza de la universidad. Digamos, la Ley Orgánica de Educación Superior establece que para ser docente de una universidad tiene que tener maestría o PhD y publicaciones y bueno, que son los principales requisitos. Sin embargo, lo que vemos en la práctica es que hay personas en las diferentes nacionalidades y pueblos que no tienen un título universitario, pero que tienen un conocimiento muy grande en lo que es, por ejemplo, etnobotánica, agricultura, medicina tradicional, en el ejercicio mismo del pluralismo jurídico, y que por el mandato de la LOES, estas personas no pueden ser contratadas por una universidad para ser docentes o impartir clases. Ese es un reto que tenemos como universidad. El año pasado nosotros presentamos un proyecto de ley, una propuesta de reglamento al Consejo de Educación Superior para que permita hacer un proceso de reconocimiento de trayectorias y que los sabios, a través de un proceso organizado, sistemático, puedan ser reconocidos y se pueda asignarles un título que posibilite ser parte o participar en el campo de la formación académica como docentes. Ese es un desafío. Al momento ese reglamento se aprobó, no como queríamos. Está aprobado ese reglamento hace, que será 2 o 3 semanas fue comunicado. El reglamento, nosotros planteábamos que no haya una condición de formación académica para que puedan ser reconocidos, sino que es la único requisito sea el conocimiento y que tengas una validación comunitaria, ¿no? Entonces, el reglamento actual plantea que pueden realizar este proceso de reconocimiento a aquellas personas que sí tengan un título de bachiller. De todas maneras, el reglamento está y eso va a posibilitar que la universidad tenga otras y quieran hacer para que podamos ahora involucrar a sabios y sabias en un proceso de enseñanza aprendizaje. Lo que tenemos es que no traer a sabios a un aula o a una clases, sino tenemos una dificultad en términos de audio, doctor. Ojalá se estabilice. Creo que es el tema de la señal. Entonces, lo que es que, bueno, el objetivo de la universidad al incorporar a sabios no es traerlos a sabios a una aula de clases, sino que los estudiantes puedan ir a su territorio donde está él o los sabios en su lugar, en su páramo, en su cultiva. Doctor, perdone, no le estamos escuchando adecuadamente. A ver si vamos con la ronda final y luego cerramos con usted, doctora, a ver si hasta eso se estabiliza la señal.
simplemente poner, digamos, uno de los últimos identificativos de este espacio y volvemos tan solo para escuchar las últimas palabras muy breves de nuestros invitados. Esto es RIC SINACUY TV. Nos hemos ido un poco más del tiempo que habíamos previsto. De todas maneras, simplemente solicitar a nuestros amables invitados para que en un tiempo, digamos, de un minuto y medio, quizá pudiéramos dejar colocado el mensaje con el que quisieran despedirse de nuestra audiencia. Desde luego, mil gracias por la gentileza de ustedes en separar este tiempo y poner, digamos, en el conocimiento y en las manos, de alguna manera, de los tomadores de decisión y que en la conciencia, digamos, de la audiencia en general también, de cuál es la realidad en la que están caminando nuestros pueblos. Nos vamos hacia el sur. Sebastián, mil gracias. Escuchamos entonces sus palabras finales. Velei, Nentuan Tañi Rakizuam. Simplemente llamar a nuestro hermano, a nuestra hermana de los pueblos originarios, estoy hablando no solamente de Chile, de toda Latinoamérica. Nos hemos dado cuenta que también estamos en luchas muy semejantes. Lo que decía nuestro hermano Pablo, algo que conversamos en el proceso de consulta indígena en educación, cómo incorporar a los sabios, cómo también reconocer su trayectoria, su kimun, como decimos nosotros, su sabiduría, su conocimiento ancestral. Y invitar también a nuestro hermano ya en Gulumapu a cómo poder seguir fortaleciendo el uso del mapudungún en distintos escenarios, cómo poder darle énfasis, cómo poder ocuparlo en una reunión, cómo poder saludar, cómo poder hacer un pentucún, en fin, cómo poder utilizar este idioma que la institución ya sabemos que no le va a dar un énfasis, y somos nosotros los principales, tanto en el Picún Mapu, en el Puel Mapu, en el Huilli Mapu, en distintos espacios, cómo poder darle énfasis, cómo poder también reconocer nuestro territorio, de darle la valorización, de cómo también defender el Itro Filmonien, las distintas formas de vida. Hoy en día tenemos también distintos proyectos que están afectando la naturaleza, el medio ambiente. Si bien me estoy escapando un poquito desde la temática universitaria, es un conglomerado, es una suma de todo. Así que llamar a los hermanos, a los Peñi, a las Lamien, a los Chachay, Papay, a darle la valorización ese es nuestro Nehuen, nuestro idioma, en su diversidad también territorial, porque entendemos que en el Pehuen Mapu se habla también, hay una diversidad territorial. En el Huilli Mapu también hay una diversidad. Así que llamarlo a todos los hermanos, las hermanas, a darle énfasis también a los estudiantes, a los que están en las universidades, que también promuevan con sus facultades, con sus directivos, porque la cultura hay que vivirla y tenemos que vivirla también en cada territorio. Ese es nuestro Huaychán, esa es nuestra lucha. Si estoy en la Guarría, si estoy en la ciudad, si estoy en el Elfún, en el campo también. Ahí tenemos que dar la lucha por el idioma, por seguir conservando también nuestro conocimiento y el conocimiento que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Muy amable, gracias Sebastián, desde los territorios del pueblo mapuche. Ahora nos vamos, o retornamos más bien a Ecuador para escuchar al doctor Pablo Pombosa. Antes de escuchar sus últimas palabras, tan solo referir un par de mensajes de nuestra audiencia. Dice: interesante las explicaciones de los entrevistados, felicitaciones. Y también terrible la situación de la injusticia y la pobreza que vivimos como pueblos, pero ¿cómo podemos superar? Dice Sisa Pacari,
a través de sus inquietudes. Doctor Pombosa, un minutito para finalizar con un mensaje en este programa. Gracias. Bueno, solamente agradecer a Rixinaku TV por generar estos espacios de diálogo que nos permiten conocernos entre diferentes regiones, pueblos, y saber de que estamos casi viviendo los mismos problemas, pero que también algo que nos une es la esperanza, es la visión de que sí se puede construir un sistema de educación que mire y que considere las sabidurías de los pueblos originarios. Finalmente, con relación al tema de la pobreza, me parece que una herramienta fundamental para salir de esto es el conocimiento. Es el conocimiento, y creo que ahí tenemos un rol muy fuerte las universidades, los docentes, de cómo el conocimiento pues para liderar a las personas y podemos salir adelante. Muchísimas gracias, una linda noche a todos. Gracias, doctor Pombosa, por su tiempo y de paso también, a pesar de las condiciones adversas, dar la cara, como dicen, por estas latitudes. Doctor Evstatios Stefos, perdonen que no aprendí en todo el programa la pronunciación, pero nuestro agradecimiento desde Rixinaku TV. Las palabras finales, escuchando también la opinión de nuestros amigos que han expresado su parecer, y particularmente desde el hallazgo, desde la docencia, desde la academia, desde lo que cuentan los chicos o los jóvenes o los estudiantes suyos, en fin, lo que consideren mejor decir. Mil gracias en esta última parte. Primero, para cerrar, debo agradecerles por la invitación y debo decir qué tiene que pasar, cuál es mi opinión. Los pueblos indígenas muchas veces participan en manifestaciones, muchas veces están gritando, tienen razón. Sí, tienen razón. Trabajan mucho y ganan menos. Son muy pobres. La riqueza que producen en el área rural que viven es la riqueza que realmente da el dinero que necesita el país. Los gobiernos, eso cerrando mi discurso hoy, es que los gobiernos tienen que escuchar a los indígenas. Los indígenas tienen la razón. Y tienen la razón. Es eso que pasa con los pueblos indígenas, es injusticia. No podemos tener personas que trabajan y son pobres. Personas que están excluidos de la educación. Está mal. Está muy mal. Yo debo decirles que mis alumnos que yo tengo en universidades de Europa están sorprendidos. Les hace muchísima sorpresa eso que pasa con los indígenas de Latinoamérica. Entonces aquí, los ecuatorianos que nos están escuchando, especialmente ellos que toman decisiones, les digo una vez más, tienen que escuchar a los pueblos indígenas. Tienen razón. Muchas gracias. Doctor Stefos, muy amable. Gracias por su tiempo, gracias por las reflexiones, gracias por compartir la información, el conocimiento, los hallazgos en este espacio. Gracias también una vez más a Sebastián del pueblo mapuche, como también al doctor Pombosa de la Mauta Iguasi. A usted, amigo y amiga que está al otro lado de la pantalla, pues muy amable. Gracias también por seguir acompañando, gracias por, dar esta posibilidad de seguir persiguiendo, si cabe el término, la otra verdad. En esta última parte, bueno, ahí están preguntando si este programa va a quedar grabado. Por supuesto que sí. Es más, es el compromiso de cada uno de ustedes el compartir, el comentar, hacer que este mensaje llegue, ojalá, a todos los rincones donde pueda llegar. Soy José Atupaña, esto es Rixinaku TV y nosotros decimos nunca más sin nosotros, aunque redundemos. Pero antes de irnos, ya me estaba olvidando, el día de mañana hablaremos sobre el tema de derechos humanos. Estarán justamente hermanos de Perú,
tendremos hermanos de Ecuador. Y obviamente estamos viviendo momentos bastante particulares, a tal punto que la solución hay que hacerlos a través de estos aparatos, mediante tiros, creo que quieren decir ciertos políticos. Vamos a escuchar en cambio qué nos dicen el día de mañana. Me he sentido tan emocionado, por un lado, de tener invitados de alto nivel. Igualmente lo serán el día de mañana, así que cordialmente invitados. Los esperamos.